Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos que están viendo esta transmisión hoy, diciembre 22 del 2021. Ante todo, ¿se escucha? Perfecto, muy bien. Mis hermanos queridos, quiero pasar saludando a Wilfredo Torres, a nuestra hermana allá en República Dominicana. Ella ya sabe quién es, siempre está presente. Daniel Carrera, Marcela Herrera, Alicia Rojas, Nancy Solís, Marisol Mora en New Jersey. Un abrazo a la distancia. Y también para los hermanos que están viendo, que están conectados aquí con nosotros, a Junior Osorio desde Venezuela. Tenemos también a JR desde México. Tenemos también a Gabriel Pereira, Buenos Aires, Argentina. John Jairo Chávez, nuestro hermano, amigo y pastor. Dani Acevedo desde Lima, Perú. Merly Bernal, un abrazo a la distancia, Merly. Ella está aquí también en Estados Unidos. Nancy Solís, José Ángel, Jenny Patricia, Luis Muxtay, Gaby, Wilmer, Amaira, Gladys Torres, etcétera, 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 y todos los que van a ver esta transmisión. Mis hermanos, qué bueno verlos una vez más. Hoy vamos a ver un estudio lindísimo, Hechos 15. Hemos llegado a Hechos 15. Hoy vamos a ver el Concilio de Jerusalén. Es muy importante saber que cada vez que vayamos a un estudio tenemos que tener lo más importante con nosotros, aparte de la predisposición de aprender, que es la espada de dos filos, las Sagradas Escrituras. 66 libros que conforman el canon, el cual ya está cerrado. Tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, escrito por 40 autores en distintos tiempos. Muchos de ellos ni siquiera se conocieron, mas sin embargo es inerrante e infalible las Sagradas Escrituras. Dios, habiendo hablado en los tiempos anteriores por medio de los profetas, en este tiempo nos habla por medio de Jesucristo nuestro Señor. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Y también tenemos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, que tenemos que escudriñar las Escrituras. Escudriñarlas día a día. Escudriñar es una palabra que significa como que escarbar, porque está llena de tesoros que nosotros los encontramos y cada día vamos aprendiendo. Tenemos que pedir en oración al Padre Celestial discernimiento de su Santo Espíritu para que podamos entender su palabra. Y en el nombre de Jesús. Así que, mis hermanos, no sé si Gabriel Pereira nos regalas la oración de esta noche. Bienvenido. Buenas noches, hermanos, y vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hablar con nuestro Padre. Señor, no somos dignos, Señor, de estar ante tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has elegido y estamos apartando, Señor, este lugar y este momento para conocerte más, para poder aprender más de tu palabra, Señor. Te pedimos y te damos gracias por este privilegio. Bendito Rey, te pedimos que en esta hora estés iluminando y dándole todo el entendimiento a nuestro hermano David para que pueda compartir, Señor, tu palabra, que pueda compartir este estudio que estamos desarrollando desde hace meses. Señor, te damos gracias por todas las bendiciones recibidas. Te damos gracias, Señor, porque estamos poniendo por obra, Señor, cada una de las enseñanzas que hemos recibido. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo oramos. Amén. Amén, amén. Para los hermanos que están viendo la transmisión, vamos a poner en pantalla Hechos capítulo 15. No sé si nuestro hermano Junior nos da la lectura de Hechos capítulo 15. Lo pongo en pantalla para los que están siguiendo la transmisión en vivo e indirecto. ¿Hechos 15 qué? Hechos 15. Ok. Permítanme. Dice la palabra del Señor: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles,
y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaban diciendo: ¿es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden las leyes de Moisés? Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió de los gentiles que oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo para ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaba cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios hizo por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los discípulos y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales de entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros hermanos Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadla bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunieron a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas les pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos de todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que
se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, por favor síganme con sus Biblias cuidadosamente. Hechos capítulo 15. Estamos hablando el concilio de Jerusalén, año 50 después de Cristo aproximadamente. No, 50 después de Cristo. ¿Ok? Anotamos. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Este párrafo se refiere a los acontecimientos en Antioquía. Esta expresión de algunos hombres señala a un grupo de creyentes judíos que estaban comprometidos con el judaísmo y Jesús al mismo tiempo. Ellos vieron a Jesús como el cumplimiento de la fe del Antiguo Testamento, no como un antagonista o sustituto de la misma. Esto lo vemos en Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19, Hechos 11.2, Hechos 15.5 y Gálatas 2.12. Para los hermanos que van llevando apuntes, si quieren lo anotan los textos y lo corroboran después. Es importantísimo que se corrobore cada texto. La teología de estas personas se relacionaba con falsos maestros judíos, o sea, judaizantes, a que se refiere Gálatas. Estos hombres estaban conectados de alguna u otra manera con la iglesia de Jerusalén, pero no eran representantes oficiales. Nota, ojo con eso. Ahora, cuando dice enseñaban, este verbo está en un tiempo imperfecto, que puede significar que empezó a enseñar o enseñaba permanentemente. Cuando menciona el texto que si no os circuncidáis, por eso es importante la gramática, mis hermanos, pues esta es una oración condicional de tercera clase, porque significa una acción potencial. Recordemos que la circuncisión era la señal del pacto con Abraham y su descendencia. Esto lo vemos en Génesis capítulo 17, versículo del 10 al 11. Esto no era un asunto de importancia menor para el judaísmo, por estar relacionado con la salvación misma. Estos hombres sentían que la única manera de conectarse con el Padre Celestial, o Yahweh como ellos lo mencionan, era a través del judaísmo. Miremos luego el verso 5. Ellos creían en Cristo según lo establecía el pacto mosaico. Para ellos la justicia se basaba ¿en qué? En las obras. No era un regalo divino. La relación con Dios se obtenía por méritos propios. Y esto lo podemos corroborar en Romanos 3, versículos del 21 al 30 y en Gálatas 5, versículos del 2 al 9. El asunto es quiénes son el pueblo de Dios y cómo lo caracterizan. Volvemos, versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Ahora, cuando el texto menciona que esto provocó un altercado o un serio debate entre Pablo, Bernabé y con ellos, miren que Lucas utiliza la expresión gran debate para mostrar una profunda conmoción. Lucas capítulo 23, versículo 19 y Lucas 23, 25. Es un debate crucial que se enfocó a los elementos centrales del evangelio. Primero, cómo vivir en total armonía con Dios. Segundo, la nueva alianza o el nuevo pacto está irremisiblemente ligada a la alianza de Moisés. Dos puntos para analizar, para profundizar. Entonces, la frase en algunas versiones hubo una gran discusión y debate, literalmente significa fue mucha la discordia y el cuestionamiento. O sea, no fue algo tan así pequeño o que pasó desapercibido. Cuando el texto menciona que entonces se dispuso o se decidió o los hermanos declararon que, este texto se refiere a la iglesia. Hay varios grupos en este capítulo relacionados con los estilos de organización política o un liderazgo diferente. Primero, en los versos 2, 3, 12 y 22 hace alusión a la autoridad congregacional.
En los versos 6 y 22 aparece la autoridad de los ancianos, lo cual podría ser un paralelo del gobierno presbiteriano. Perdón. El Nuevo Testamento registra todos los de estas estructuras de organización política. Hay un desarrollo de la autoridad de los apóstoles, que se estableció, por cierto, en un momento y tenía requisitos. A la autoridad congregacional, donde los pastores son catalizadores del liderazgo. Eso lo vemos en versículo 19. Pero la estructura política no es tan relevante como la espiritualidad de los líderes. Lo importante para el evangelio es que la gran comisión, ustedes recuerdan Mateo 28, del 19 al 20, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándole en el nombre del Padre, etcétera, 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 ¿no, verdad? Ahora, cuando el texto menciona con los apóstoles, la estructura de liderazgo de la iglesia de Jerusalén está establecida. En varios textos parece que Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, era el líder. Esto parece confirmarse también en este capítulo. Sin embargo, hubo otros grupos de liderazgo. Por ejemplo, los 12. También tenemos los ancianos locales y también tenemos la congregación en su conjunto. Lo que está claro es cómo se relaciona Santiago con estos grupos. Él es llamado un apóstol en Gálatas capítulo 1, versículo 19. También es posible que fuese reconocido, permítame para los hermanos que están viendo la transmisión, permítame que le pongo ahí está. También es posible que fuese reconocido como el líder del grupo de ancianos. Miremos que Pedro se denomina anciano en 1 de Pedro 5.1. Y Juan se aplica el mismo término en 2 de Juan 1 y en 3 de Juan 1. En este contexto, los ancianos se refería a un grupo de más edad de liderazgo inspirado en el modelo de la sinagoga. Versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Que es exactamente lo mismo que nosotros debemos sentir cuando conocemos personas que están escuchando la palabra de nuestro Señor y están aceptando el mensaje de salvación. Deberíamos alegrarnos. Ahora, cuando el texto menciona que pasaron por Fenicia y Samaria, este verbo es un indicativo imperfecto medio. Fenicia era sobre todo gentil, mientras que Samaria tenía una población mixta de judíos y gentiles. Estas zonas habían sido evangelizadas. Ahora, parece que Pablo y Bernabé informaron la maravillosa obra de Dios entre las naciones a cada congregación con la que entraron en contacto. Para personas con conocimiento del Antiguo Testamento, la conversión de las naciones era una profecía cumplida en Isaías capítulo 2, versículo del 2 al 4. Y también tenemos en Isaías capítulo 42, 6. También es posible que por muchos se señalara el éxito de la misión de la iglesia en Jerusalén, siendo incapaces de guardarlo en silencio y en secreto de desestimar el tema, ¿no? Ahora, cuando menciona el texto que estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes, estas fueron las áreas gentiles. Habían sido iglesias mixtas. Su respuesta es un recordatorio profético a la iglesia de Jerusalén. La misión en todo el mundo había sido iniciada ¿por quién? Por los helenistas. Lo confirman estas mismas iglesias. Versículo 4. Permítame un segundo. Le paso la diapositiva a los hermanos. Versículo 4. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Aquí se menciona a todos los grupos reunidos, como en el versículo 22. Cuando menciona que quienes informaron o refirieron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos, este había llegado a ser el modelo. Versículo 5. Pero algunos de las sectas de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. La fe, un participio perfecto activo,
en Jesús como el Mesías prometido era fundamental para la iglesia. Pero aún así habían distintas opiniones sobre cómo se relacionaba esta fe en Cristo con los pactos y las promesas a Israel. Este grupo de, vamos a llamarlo, alborotadores, se pusieron de pie. Esta es una expresión fuerte en griego porque marca el énfasis de los fariseos convertidos que sentían que el Antiguo Testamento era inspirado y eterno, por lo que debía permanecer. Mateo capítulo 5, versículos 17 al 19. Según ellos se debía confiar en Jesús, y obedecer a Moisés basado en ¿qué? Primero, circuncidarse. Segundo, confesarles. Tercero, guardar la ley. Cuando el texto menciona es necesario, esto es un condicional sin opción. Sin opción. Ahora, mis hermanos queridos, ustedes tienen que haber escuchado frases muy comunes como: si no te bautizas, no puedes ser salvo. Si no guardas la ley, no puedes ser salvo. Si no perseveras hasta el final, no puedes ser salvo. Si no hablas en lenguas angélicas, no puedes ser salvo. Si no te circuncidas, no puedes ser salvo. Si no das el tributo abolido del diezmo, no puedes ser salvo. Claro, no lo van a nombrar como tributo abolido del diezmo. Simplemente, si no das el diezmo, no vas a ser salvo. Ustedes tienen que saber, mis hermanos, que no existe otro evangelio, sino que hay algunos que quieren pervertirlo, acorde como dice Gálatas capítulo 1, versículo 8. De paso, el mismo texto menciona que estas personas que intentan pervertir el evangelio, pues no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que quieren pervertirlo, son llamados anatemas. Traducido en nuestro lenguaje actual, malditos. Es una expresión muy fuerte. La salvación es solo por fe, y esa fe salvadora la da Dios a los suyos. Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9. A los suyos. ¿Cuáles suyos? Escogidos desde antes de la fundación del mundo. Leer Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 9. Seguimos, versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Aquí primero se reúne el liderazgo en privado. Esto muestra el modelo de la política presbiteriana. Perdón. Versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. El liderazgo no estaba unánime. Algunos estaban de acuerdo con la confirmación del versículo 5. Todos eran creyentes sinceros, pero algunos se aferraban a lo conocido por cegarse a la naturaleza radical del evangelio. Aún los apóstoles se les hacía difícil ver todas las implicaciones. Ahora, notemos que los elementos usados para estructurar la política era que, primero, la discusión privada. Segundo, la discusión abierta. Tercero, el voto congregacional. Cuando el texto dice que Pedro tomó la palabra o se puso de pie, ¿recuerdan ese término que también significaba resucitar? Ustedes saben que había una diferencia entre geiro y anastasis. Bueno. Esta debió ser la manera de hablarle a un grupo reunido. En la última mención de Pedro en Hechos, cuando hablaba de su experiencia con Cornelio. Ahora, cuando el texto menciona que los gentiles oyeran el mensaje del evangelio y creyeran, Dios usó a Pedro para testificar a las naciones su amor y aceptación, y permitió una nueva comprensión radical que se desarrollaría en etapas. Recuerden, primero fueron los samaritanos, luego fue el eunuco etíope y después fue Cornelio. No eran totalmente paganos practicando su religión, sino más bien todos se relacionaban con el judaísmo. Pero los samaritanos y Cornelio fueron confirmados por la experiencia del Pentecostés
como evidencia para la iglesia primitiva que Dios aceptaba a estos grupos. Versículo 8. Dios que conoce los corazones les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Esta es una manera de afirmar un total conocimiento de Dios sobre la fe de estos gentiles convertidos. Salmos 139:4. Ustedes recuerdan el texto. Antes de que tenga palabra en mi boca, Dios ya lo sabe todo. Salmos 26:2, Jeremías 11:20, Lucas 16:15, Romanos 8:27. Textos que los hemos mencionado anteriormente cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, un atributo incomunicable. ¿Por qué incomunicable, mi hermano David? Porque nosotros no somos omniscientes. Él es omnisciente, no nosotros. Cuando el texto menciona dándoles al Espíritu Santo, esto se refiere al mismo tiempo de experiencia espiritual de Pentecostés, así como también lo hizo con nosotros. La manifestación misma del Espíritu se produjo en Jerusalén, en Samaria y en Cesarea. Fue la señal para los judíos, los creyentes y todos los demás de la aceptación de Dios. Versículo 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Esta fue la conclusión teológica de Pedro. Dios, mis hermanos queridos, no hace acepción de personas. Todos somos uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28, Efesios 3:11, Efesios 4:13, Colosenses 3:11. Ahora, cuando dice que Dios no hace acepción de personas, no dice que rechaza las pastoras. Simplemente esa figura o cargo eclesial no existe en las Sagradas Escrituras. Está hablando de la salvación. Todos los seres humanos están hechos a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1, versículo 26-27. Esto significa que nosotros tenemos la capacidad de pensar, tomar decisión, tener voluntad, amar, etcétera, etcétera. No significa que somos dioses. Cuidado, mis hermanos, con esa doctrina G12. Existe, como lo había mencionado, existe atributos comunicables e incomunicables de Dios. Un atributo comunicable, por ejemplo, es el amor. Y uno incomunicable, por ejemplo, la omnipresencia. Yo no puedo estar hoy aquí y al mismo tiempo puedo estar en Brasil. No puedo. Dios desea que todos los seres humanos se salven. Génesis 12:3. Esto es, aquí se menciona la voluntad preceptiva o teló, que viene ahí la palabra telema. Éxodo 19 del 5 al 6, 1 Timoteo, etc. O sea, Él anhela que todos escuchen la palabra, pero no todos serán salvos. Porque Él ya decretó desde la eternidad quienes debían ser salvos. Cuando el texto menciona que purificó sus corazones por la fe, este término se usa en la Septuaginta para referirse a la purificación levítica. Denota la eliminación de lo que nos separa de Dios. Es el verbo más usado en la experiencia de Pedro con relación a los animales limpios e inmundos en el Antiguo Testamento, que sigue en general en la Septuaginta. En el Evangelio de Lucas se usa para purificación de la lepra. Llegó a ser una poderosa metáfora de la purificación del pecado. El término corazón es la forma en que el Antiguo Testamento se refiere a la persona en su totalidad. Estas naciones han sido completamente limpias y han aceptado a Dios por medio de ¿quién? Por medio de Cristo Jesús. Los medios para su limpieza son la fe. En el mensaje del Evangelio, la fe en Cristo Jesús. Ellos han creído, recibido, depositado su total confianza en la persona y obra magistral y maravillosa de Jesús en la cruz. Versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? El trasfondo veterotestamentario de esta declaración es Éxodo capítulo 17, versículo 2, Éxodo 17, 7 y Deuteronomio 6, 16.
Es el término griego para peirazo, que significa prueba, y tiene la connotación de poner a prueba con miras a la destrucción. O sea, mis hermanos, eso fue una discusión seria. Cuando el texto menciona un yugo, esto fue utilizado por los rabinos para la recitación de la Shema. ¿Ustedes recuerdan la Shema? Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Y ese es uno de los textos más tergiversados por denominaciones como los Testigos de Jehová y los unicitarios. No vamos a tocar ni entrar en detalles en ese tema. Jesús lo usa en Mateo 11:29 como sus requisitos para la nueva alianza. Ahora, cuando el texto menciona ni nosotros ni nuestros padres han podido llevar o cumplir con este yugo, esto refleja las enseñanzas de Jesús en Lucas 11:46. Pablo desarrolla el tema en Gálatas 3. Pero este es Pedro, que al igual que Santiago, sienten el peso del judaísmo. Gálatas capítulo 2, versículo del 11 al 21. Esta frase admite la verdad teológica de que la ley no fue capaz de traer salvación por la humanidad caída. Mis hermanos, la salvación no puede y no debe basarse en las capacidades humanas. Sin embargo, el salvado, el que ha sido salvo, el que ha sido lavado por la sangre del Cordero, ha sido dotado y está habilitado para caminar en una vida santa. Mateo 11:30 y Efesios 1:4. Recordamos que la salvación es un acto monergista, solamente viene de Dios. No hay absolutamente nada que nosotros hagamos en nuestra naturaleza para salvarnos a nosotros mismos. Nuestras obras, en nuestra propia capacidad de elección o de elegir, son como trapos de inmundicia, dice el libro de Isaías, como trapos de inmundicia ante los ojos de Dios. Pero en Cristo Jesús suben como olor fragante hacia el Padre. La salvación es un acto monergista y la santificación es un acto sinergista. Volvemos, versículo 11. Antes creemos que por la gracia, por cierto, antes que me olvide, la piedad, la semejanza en Cristo, Romanos 8:29, Gálatas 4:19, Efesios 4:13, debe ser la meta del cristiano con el propósito de ofrecer ¿qué? Oportunidades para la evangelización. No para el orgullo personal ni para el juicio legalista. Si usted está aprendiendo hoy, está aprendiendo por misericordia de Dios y porque más adelante va a compartir este mensaje. No va a ser para jactarnos ni para decir yo tengo mejor conocimiento teológico, nadie me gana a mí en teología, yo soy un doctor erudito, nada de eso, mis hermanos queridos. Por favor. Versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Este es un resumen de la salvación, como por ejemplo la palabra salvo, que es un infinitivo aoristo pasivo. Por gracia y por fe. Para Pedro, Hechos 2:3. Para Pablo, capítulo 13, versículo del 38 al 39. Romanos 3, Romanos 8, Gálatas 3, Efesios 1, Efesios 2. Y bueno, Tito 3:5 también. Noten que el camino a la salvación es el mismo para judíos y gentiles. Romanos 3:21 al 31 y Efesios 2 del 1 al 10. Versículo 12. Entonces, toda la multitud cayó. ¿Se dan cuenta cómo el Espíritu Santo está trabajando ahí en medio del concilio? ¿Se dan cuenta cómo todo se está haciendo en orden, organizado? Por ahí medio se quisieron levantar los de la circuncisión para alborotar. Pero se dan cuenta cómo eso fue una discusión seria, pero el Espíritu Santo tenía el control de todo. Ok. En versículo 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles.
Las palabras de Pedro habían sido asumidas por el grupo de líderes. En este contexto, al parecer, los dos misioneros cambiaron de opinión sobre el viaje de la misión por segunda vez. Esta vez el liderazgo pues los escuchó. Se puede decir que en esta reunión fue distinta a la del consejo de la iglesia de los versículos 6 al 11, aunque hay opiniones de que es la misma reunión. Ahora, cuando el texto menciona a Bernabé y Pablo, noten que los nombres están al revés, porque era la iglesia de Bernabé, o quizás era él el responsable de Pablo, ya que él lo había traído pues de Tarso. El propósito teológico, acuérdense que menciona el texto que les contaron las señales y prodigios. El propósito teológico de las lenguas en Pentecostés, en Hechos, era mostrar un signo de la aceptación divina. Por lo que cabe es preguntarse si este signo se repitió a menudo como una forma de confirmación. Dios estaba confirmando su presencia y poder a través del evangelio con estas señales y prodigios. Se trataba de una prueba más para el grupo de judaizantes de que Dios acepta totalmente, y escuchen bien esta expresión, paganos redimidos sobre la base de la sola gracia a través de la fe. Versículo 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Ahora, este Jacobo, este no es el apóstol Santiago, que fue asesinado. Era el medio hermano de nuestro Señor Jesús, quien se convirtió en el líder de la iglesia de Jerusalén, ustedes recordarán, y fue el autor del libro de Santiago en el Nuevo Testamento. Era conocido como el justo, y a veces se le lo llamaban rodillas de camello, porque rezaba frecuentemente en esa posición. Los dos principales líderes de Jerusalén son vitales para la cuestión, Pedro y Santiago. Versículo 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Este es el énfasis universal de los profetas del Antiguo Testamento. Isaías capítulo 2, versículo del 2 al 4. Capítulo 42, versículo 6, 45 del 20 al 23. El pueblo de Dios siempre se constituyó de judíos y gentiles. Génesis 3:15, Génesis 12:3, Éxodo 9:16, Éxodo 2:11 y 3 al 13. La frase por causa del nombre puede ser una alusión a Jeremías capítulo 13, versículo 11, Jeremías 32:20, Isaías 63:12 y 14. Ahora, en una cita, cuando el texto menciona tal como está escrito, acuérdense que nosotros cuando vamos a predicar, nosotros no podemos decir Dios me dijo. Eso es un error. Tenemos que decir escrito está. ¿Recuerdan cuando cuando Satanás lo quiso tentar en el desierto y el Señor le dijo, escrito está, escrito está, escrito está? Le citó las mismas escrituras. Tal como está escrito. Cuando el texto menciona esto, es una cita libre de Amós capítulo 9, versículo 11 y 12 en la Septuaginta. En el texto masorético, el término humanidad del versículo 17 se refiere a Edom, o sea, la nación. Pero la Septuaginta tiene antropos, o sea, hombre. Y por eso es bueno ver el texto más cercano, y en este caso se ve la mano tendenciosa de los masoretas, ya que cambiaron muchos términos que vinculan a Cristo o a la iglesia. Santiago cita la Septuaginta porque solo ella se ajusta a su propósito de expresar el carácter universal de la promesa de Dios de la redención. Ahora, hay que tener en cuenta que las acciones son promesas de Jehová, o Yahweh, como lo llaman los judíos. Esto es similar a Ezequiel capítulo 36, versículo del 22 al 38. Perdón. Versículo 15. Ahora sí. Ahí está. Ok, seguimos. Versículo 15.
Y con esto concuerdan las palabras del profeta, de los profetas, como está escrito: después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar. Es evidente el contexto escogido por Santiago y la modificación de la cita de la Septuaginta para afirmar la inclusión de otras naciones. Ahora, él escogió el texto porque afirmaba la destrucción de la religión mosaica del Antiguo Testamento. Vamos a ver una cosa. El nuevo pacto es radicalmente distinto. Primero, está basado en la gracia, no en las obras. Gracia, o sea, no mérito. Segundo, se enfoca en el Mesías, no en el templo. Jesús es el nuevo templo. Tercero, tiene un alcance global. O sea, no se enfoca solamente en los judíos. Estos cambios serían devastadores para el partido de creyentes en la circuncisión. Ahora, el apóstol Pedro y el apóstol rabino convertido, Pablo, junto al líder de la iglesia de Jerusalén, Santiago, todos se pusieron de acuerdo en contra de ellos, al igual que el consenso de la iglesia madre y de la misión de las iglesias. Es impresionante cómo los judíos, permítame un segundo, es impresionante cómo los judíos legalistas, los que promovían la circuncisión, no podían entender lo que era la salvación por gracia. Bueno, para ser honesto, hasta el día de hoy no lo entienden. Ahora, vamos a leer rápidamente, si alguien, no sé, de pronto mi hermano Dani Acevedo, Gálatas, capítulo 5, versículo del 10 al 14. Y lo pongo en pantalla para los hermanos que están viendo la transmisión. Gálatas capítulo 5, versículo del 10 al 14. Amén, amén, pastor. Gálatas 5, del 10 al 14. Dice la palabra de Dios. Yo confío respecto de vosotros, pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiere que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen lo que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Amén, amén. Mire que esa palabra que Pablo usó es una palabra muy fuerte, y lo pongo para los que están viendo en pantalla. Dice Gálatas 5:12, ojalá se mutilasen los que os perturban. Anoten esa palabra que la vamos a ver ahorita. Eso está en el original griego. Es una palabra muy fuerte. Mis hermanos, para entender el contexto, habían judíos que promovían la salvación mediante la ley mosaica, la circuncisión y todos estos rituales, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra en el original griego para mutilasen es apocopto. Lo están viendo en pantalla las personas que están haciendo la transmisión. Apocopto significa amputar. Significa mutilar. Miren lo que dice Pablo para esta gente que dice, no, pero es que tienen que circuncidarse. Entonces Pablo, que ya conocía a estos de la circuncisión, que pervertían al resto, que no entendían la salvación por gracia, Pablo les dice una expresión muy fuerte.
Le dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. En pocas palabras, ojalá se castrasen. Ojalá se mutilasen sus partes privadas. Así de fuerte era Pablo. Porque ellos promovían la circuncisión para poderse... ¡Ay, que no! Pero ¿qué dice la Escritura? Ya más adelante vamos a ver que la Escritura dice que no es judío, pues uno por ser circuncidado ni nada de esas cosas. ¿Ok? Seguimos. Versículo 17. Para que el resto de los hombres busque al Señor. La inclusión de los gentiles siempre fue el plan divino. Siempre. Recuerden. Judíos, los que nacieron en Israel. ¿Y quiénes son los que nacieron fuera de Israel? Pues los gentiles. Y como dice la Escritura, que cuando ya viene el Señor, que de ambos pueblos hizo uno solo. No es que nosotros vamos a judaizar ni a tocar el shofar, ni los judíos van a comer arepa o chicharrón de cerdo. Eso no es así, ni bailar cumbia, ni nada de esas cosas. No, no podemos mezclar a lo que es la cultura. Mis hermanos, por favor. ¿Ok? Seguimos. El medio de la salvación vendrá del linaje del rey David. Lo vemos en 2 de Crónicas, capítulo 6, versículo 33. Versículo 18. Dice el Señor. Me salté. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Para lo cual, versículo 9, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Tomen nota de esa conclusión de Santiago. Esta gente quería pervertir a los gentiles que ya creían por fe en el Señor. Y ellos estaban empecinados, y hasta el día de hoy hay gente que todavía te quiere arrastrar al Sinaí. En lugar de llevarte al Gólgota, apuntar a la cruz, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Salvos por gracia, no por obra. Mi hermano, ¿por qué por gracia? Porque por cuanto el pecado entró por un hombre, pues así el pecado pasó a todos. Ya lo habíamos leído en estudios anteriores. Pues todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Él en su misericordia decidió escoger a unos para salvación. No desde ahora. No es que Él está sentado viendo cómo actúas, cómo crees y cómo... No. Eso ya fue desde antes de la fundación del mundo. Escogidos desde la eternidad y nos va a llevar a la eternidad. Bueno, seguimos. Versículo 20. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Atentos, porque este es un texto, este capítulo completo es controversial. Dios bendiga a Víctor Macei, un abrazo a la distancia. Con estas directrices se pretende, primero, asegurar la mesa de la hermandad en las iglesias mixtas, judíos y gentiles. Segundo, aumentar la posibilidad de evangelización entre los judíos locales. Estas cosas no tienen nada que ver, mis hermanos, con la salvación personal e individual de los gentiles. Estas directrices fueron dirigidas tanto a la sensibilidad judía y a los excesos paganos de adoración. Las leyes de Levítico fueron dadas para acentuar las diferencias sociales y religiosas entre los judíos y los cananeos. Ustedes recordarán. Su propósito principal era expulsarles, pero en este caso el propósito es exactamente lo contrario. Esto es esencial para ayudar a mantener la comunión entre los creyentes de ambas culturas. Hay muchas variantes de los manuscritos griegos relacionados con este decreto apostólico. Las mismas traducciones inglesas contienen 4 listas. Es difícil saber con certeza si esta prohibición se dirige a las prácticas paganas de adoración o inmoralidad. 2. La sensibilidad judía sobre el incesto. Ustedes recuerdan en Levítico 18. Ahora, cuando menciona
el texto de la carne de animales estrangulados y de sangre, es decir, un animal que muere sin derramar su sangre. Hago una pausa aquí y recuerdo y les voy a recordar algo, mis hermanos, por favor, apúntenlo. Lo que contamina no es lo que comemos, sino lo que sale del corazón. Romanos capítulo 15, versículo 18 lo corrobora. Adicionalmente recordamos el sueño de Pedro, y lo pongo en pantalla a los hermanos que están viendo la transmisión. Adicionalmente les recuerdo el sueño de Pedro, donde está el lienzo con los animales y la voz que dijo, pues no llaméis inmundo a lo que yo ya he limpiado. Hechos capítulo 10, versículo 15. Primera de Corintios 10, 27 lo menciona. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por causa de la conciencia. Ahora, mis hermanos, sabiendo que... Hago una pausa. Si nosotros vamos a predicar a un grupo de... A ver, ¿quiénes son los que se limitan en las comidas? Los judaizantes. Estos judaizantes de la secta Raíces Hebreas. O los otros judaizantes, los adventistas del séptimo día. Los adventistas. Los adventistas, correcto. Gracias, mi hermano Víctor. Si le vamos a predicar a ellos, nosotros vamos con nuestra Biblia y vamos a sentarnos a conversar y todo en el parque, etcétera, etcétera, y vamos a predicarles. Yo les pregunto, uno a veces llega a la casa de alguien, ¿no verdad? Y uno, pues siempre por cortesía, porque estás llegando a la casa de alguien, uno por cortesía lleva algo, no sé, un pancito, llega, no sé, un chocolate caliente o algo por el estilo. Uno no va a llevar pues una pieza de chicharrón de cerdo. Por tema de conciencia. Es exactamente lo que Pablo está explicando es lo que la Escritura está explicando en este texto. Por tema de conciencia. Yo vivo en un barrio judío, yo no le voy a predicar a mis vecinos llevando así una bolsita llena de empanadas o arepas con chicharrón. No puedo, mis hermanos. No puedo. Por tema de conciencia. Pablo decía, me he hecho judío a los judíos con tal de ganarlos para el Señor. Ese es el contexto. Es un tema de conciencia. No es un tema de que vas a perder la salvación si comes morcilla. Cuando mencionaba de ahogados, de ahogado de animal y de sacrificio. Recuerden cómo este pueblo era pagano. Estoy hablando no de los gentiles, sino de los mismos israelitas. También fueron paganos, también fueron idólatras. Ellos no tenían conocimiento del Mesías que vendría. Bueno, todavía lo esperan. Y lo que no saben es que ya llegó. Todavía lo están esperando. Pero si yo les voy a predicar de Cristo Jesús el Señor, que ya vino, les voy a explicar que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, etcétera, etcétera, por tema de conciencia, yo no voy a hacer algo que a ellos les afecte, pero no voy a vender la verdad. Cuidado. ¿Se dan cuenta del balance? Por eso es importante orar al Padre Celestial para pedir discernimiento de su Santo Espíritu y en el nombre de Jesús, previo a predicarle a alguien. Seguimos. Versículo 21. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas. Ustedes recuerdan que los judíos eran demasiados así como que incluso a nuestro Señor le dijo, ¿y por qué tus discípulos no se lavan las manos? Imagínense si lo hubieran encontrado con un pedazo de costilla de cerdo. Imagínense. Se dan cuenta cómo es un tema de conciencia. No es que uno va a comer hoy, tampoco no es recomendable comer carne de cerdo todos los días, pues obviamente por tema de salud. Pero no es que vamos a perder la salvación, mis hermanos. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas desde donde es leído cada día de reposo.
Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Ahora, esta delegación tiene un propósito de unificación y no era para someterles a obediencia. Cuando el texto menciona que escogieron a Judas llamado Barsabás, no Barrabás, Barsabás, un líder fiel, como muchos en el Nuevo Testamento. Es probable que este hombre fuese hermano de José Barsabás, uno de los candidatos para reponer a Judas Iscariote. Ustedes recuerdan en Hechos capítulo 1, versículo 23, que decían, pues bueno, ya Judas se quitó la vida y ¿cómo hacemos? Y ahí estaba Matías y Matías salió sorteado, etcétera, etcétera, ¿no? De ser así, pues tienen el mismo patronímico. Ambos eran hijos de un hombre llamado Barsabás. Ahora, Silas, él como Bernabé, fue un líder en la iglesia de Jerusalén. Pablo lo llamó Silvano, con la intención de sustituir a Bernabé. Está relacionado con Pablo en el segundo viaje misionero. Pablo lo pudo haber escogido por si alguien lo acusaba de la predicación de un evangelio diferente al de los 12 o estar fuera de la comunión con la iglesia madre. Silas podría responder a sus inquietudes y acusaciones como garante de la decisión del concilio. Ahora también puede ser porque era ciudadano romano. Y ya, bueno, ya sabemos qué implicaciones pues tenía esto. Perdón. Versículo 23. Y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. La carta del Concilio de Jerusalén iba dirigida solo a ciertas iglesias, que al parecer tenía un gran componente judío. Al enumerar solo algunas regiones, Santiago demuestra que no entiende cómo reglas para todas las iglesias rigen. La carta tenía únicamente propósitos amistosos y evangelísticos. No eran directrices éticas o una carta soteriológica, como decimos en teología, o una carta para la salvación. Como creyente moderno, ¿evitaríamos totalmente comer carnes no santificadas? Les hago esa pregunta. Mi hermano Gabriel, ¿usted evitaría comer una carne que no fue santificada? Evitaría comer carne en el caso de que me sienta mal, pero no porque si esté santificada o no, la carne es carne. Ok, claro, correcto. Ahora, mis hermanos, por favor, hay gente que ni siquiera, y esto lo digo con todo el corazón y con toda honestidad, hay gente que ni siquiera ora antes de comer. Ni los mismos judaizantes oran antes de comer chicharrón de cerdo los días sábados. Parece mentira, pero es una triste realidad. Acuérdense, yo vengo de una secta. Yo vengo de la secta de los adventistas del séptimo día. Y yo me cuido de no comer esto y del otro y el sábado. En pleno día sábado yo cerraba la puerta de mi casa y me sentaba a comer chicharrón de cerdo con mi esposa. Y no era el único. No era el único. Ahora, cuando el texto menciona de Cilicia, era la zona originaria de Pablo. Versículo 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Pregunto, ¿ha cambiado algo al día de hoy eso? ¿No se han topado con alguien que les ha dicho es que Yeshua HaMashiach y tienes que guardar la ley, el Shabbat y que Shalom alejen y todo ese tipo de cosas? ¿No se han topado con eso? Y tú le hablas de la doctrina, que eso es bíblico, la doctrina de la predestinación, y olvídate, ellos ahí mismo te crucifican. Romanos 3:20 y Romanos 3:28 claramente dice que ninguno de nosotros se va a parar frente al Rey, el Señor Jesucristo, y justificarse por las obras de la ley. Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros. Aquí se muestra que la iglesia
en Jerusalén se habían dado cuenta de que algunos de su membresía sin autoridad o carácter oficial se habían ido de viaje a estas iglesias misioneras y haciendo exigencias de conformidad con la ley mosaica. Imagínense. El verbo anasquehuazo utilizado aquí es un término militar muy fuerte que aparece solo aquí en el Nuevo Testamento para indicar el saqueo de ciudad. Esta unidad entre los creyentes era una característica de la presencia del Espíritu Santo. Noten, mis hermanos, que esto no significaba que no hubiese una discusión o un intercambio de fuertes opiniones. Pero después de explicar totalmente el asunto, los creyentes llegaron a una agenda única. Este acuerdo teológico unificado era necesario para darlo a conocer en el extranjero, dada la misma tensión y el argumento de que no volvería a ocurrir otra vez. Sin embargo, está ocurriendo otra vez. ¿Cuántos te dicen, es que tienes que guardar la ley? No, pero es que... Y te citan el texto de nuestro Señor Jesucristo que dijo, yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Pero claro, pues, si ninguno de nosotros pudimos cumplir la ley de Éxodo 20, ni ellos tampoco. El único varón aprobado para cumplir así a la perfección toda la ley, y no solo los 10 mandamientos, sino los 613 del Antiguo Testamento, fue nuestro Señor Jesucristo. De ahí ninguno de nosotros. Versículo 25. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Pablo y Bernabé compartían no solo los logros, sino también las dificultades de la obra misionera. Mi hermano, no es fácil predicar la palabra. Vamos a tener gente que nos va a odiar, incluso hasta en la misma familia. Que va a pensar diferente. Ahora eres un santurrón. Ahora eres un hermanito. No es fácil. Pero recordamos las palabras de nuestro Señor. Bienaventurados los vituperados por causa de mi nombre. Y bienaventurado significa sea feliz usted 2 veces. Esta vulnerabilidad no era de carácter sentimental, sino un compromiso permanente, lo cual es un participio perfecto activo. Versículo 27. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, atentos con lo que dice aquí el texto. Voy a repetirlo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Dios estaba presente en esta importante reunión. Mostró su voluntad a través de la discusión. Muchas veces vamos a discutir entre nosotros temas teológicos, pero siempre tiene que ser dentro del margen del respeto, del amor al prójimo. Recuerden, Mateo 22, del 36 al 40, amarás a nuestro Dios primeramente, y el segundo es un mandamiento similar: ama a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley y los profetas. Si usted ama a Dios primeramente y después ama a su prójimo, usted ya cumplió con la ley. ¿Y quiénes son los que van a amar a Dios y van a amar al prójimo? Pues los cristianos. ¿Pero por qué, mi hermano David? Porque Dios va a poner su ley en nuestros corazones cuando nacemos de nuevo. Eso lo dice el libro de Isaías. Jeremías 31, versículo del 32 al 34. Y pondré mi ley en vuestros corazones. La ley que le dieron en tablas en el Éxodo 20, y a pesar de eso no la pudieron cumplir. Y hay gente que le dice, yo guardo el sábado. Ya mintió. El libro en el Nuevo Testamento menciona que si es que uno intenta cumplir la ley del Éxodo y falla en uno,
se hace culpable de todos automáticamente. Si no me recuerdo, si mal no recuerdo, Santiago 2:10. Se hace automáticamente culpable de todos los otros, fallidas las otras leyes. Automáticamente. Gálatas 3:10 menciona que cae bajo maldición. Seguimos. El Espíritu Santo es quien produce la unidad. Aquí los dos aspectos de pacto bíblico se pusieron de relieve: la actividad y la adecuada respuesta humana y divina. Consideremos que era un compromiso. Cada una de las partes tenía algo que aportar. El evangelio de la sola gracia y la sola fe fueron afirmados, respetando la sensibilidad judía. Recordemos que ellos siempre han sido muy, pero muy sensibles. Incluso al Señor, recuerdan, una vez más le dijeron: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Ahora, cuando el texto menciona que los siguientes requisitos no se relacionan con la salvación personal, sino con el compañerismo entre los creyentes judíos y los creyentes gentiles en las iglesias. Versículo 29, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de los cuales cosas si os guardaréis, bien haréis. Pasadlo bien. O sea, si tú cumples esto, haces bien. ¿En qué parte dice que vas a perder la salvación? Mi hermano Junior. En ninguna parte, en lo absoluto. Para los gentiles, esto significó una ruptura total con su pasado idólatra. La libertad cristiana y responsabilidad son difíciles de equilibrar, pero es necesario, muy necesario. Leemos Romanos capítulo 14, versículo 1, Romanos 5, 13 y 1 Corintios capítulo 8, versículo del 1 al 13. Estas prácticas paganas previas involucraban estos tres elementos excluidos. Lo esencial se muestra de diferentes maneras en los distintos manuscritos griegos. Cuando menciona el sí, gramaticalmente no es una oración condicional. Algunas versiones lo traducen como: cuídese de esto y hará lo correcto. Si usted se abstiene de esto, bien haces. Una vez más, ¿por tema de qué? ¿Por tema de salvación? No, por tema de conciencia. La morcilla, la carne de res, porque hay sectas que promueven que sean vegetarianos. Y hay textos que mencionan que en estos tiempos pues habrá todas estas sectas que incitarán a que se abstengan de alimentos y todas estas cosas, ¿no? Son sectas. Ahora, cuando menciona el texto bien haced o pasadlo bien, pues esto es un imperativo perfecto pasivo, que generalmente se usa como una conclusión de un fuerte deseo y salud. Ellos, pues los judíos, cada vez que terminaban sus cartas, pues se despedían así como que salud, bien haced, salud. Ahí dicen shalom. Versículo 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Era una reunión congregacional, mis hermanos. Demuestra la importancia de que la iglesia se reunía. Ojo con eso. Versículo 31. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Esta segunda congregación, por ejemplo, la iglesia gentil de Antioquía, no mira lo esencial como negativo o restrictivo. Versículo 32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Mire que aquí se define el énfasis de la profecía o la predicación neotestamentaria. Es básicamente la predicación del evangelio y su aplicación. Quien conoce tal evidencia del Nuevo Testamento para formular largos sermones. Versículo 33. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Cuando menciona en paz, pues hay traducciones, la NASB, por ejemplo, no es adecuada.
Bueno, esto puede reflejar el adiós hebreo, o que le dice shalom, o paz, shalom. Es la manera más amplia para demostrar el total apoyo a la iglesia de Jerusalén y su liderazgo. Versículo 34, mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Este versículo no se incluye en los manuscritos viejos P74, A, C y E, ni en las traducciones latinas de la Vulgata. ¿Se acuerdan? La Vulgata latina. También se omite en las nuevas versiones o se le coloca una nota al pie de página. Es una forma modificada en otros manuscritos griegos unciales como el C y D. Versículo 35. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Aquí se demuestra que había muchos predicadores en el siglo I después de Cristo. De que nosotros hoy, pues, honestamente no sabemos nada. El Nuevo Testamento es muy selectivo en sus testimonios acerca de la vida de los otros apóstoles, misioneros y predicadores. Bueno, Hechos de los Apóstoles no está como que tan interesado en las biografías, ¿no? Pero lo que ustedes ven en Hechos de los Apóstoles es lo que el Espíritu Santo ha considerado que debe estar escrito. Ojo con eso. Versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Miren cómo le hacen el seguimiento. Usted va a predicar a alguien, mi hermano, no lo deje botado. Hágale el seguimiento. Mire cómo el pastor Dani Acevedo allá en Lima, Perú, está llamando a los hermanos. Lo llama al uno, lo llama al otro. Y está ahí constantemente. No importa. Ay, es que este pastor solamente me llama para mí, que es hasta chismoso. No, no importa. Usted está llamando porque necesita saber cómo va con su problema. Tenemos que tener esa empatía por el prójimo. Estamos. Bueno, cuando el texto dice volvamos a visitar, era el propósito de Pablo y Bernabé, regresar y fortalecer las nuevas iglesias que habían sembrado en su primer viaje. Notemos que no hubo manifestaciones divinas sobre este viaje, tal como sucedió pues en el primero. Versículo 37, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo, versículo 38, no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. ¿Ustedes recuerdan? Permítanme un segundo que va a entrar el hermano Marcos. Y no había ido con ellos a la obra. Ahora, cuando el texto menciona que a Pablo no le pareció prudente, o sea, seguía insistiendo, es un indicativo imperfecto activo. Porque aparentemente Pablo continuó expresando su desacuerdo. Cuando el texto menciona que los había abandonado, no está claro exactamente por qué Juan Marcos les abandonó en el primer viaje misionero. Pero a Pablo le sonó pues a deserción. Ojo, si la Biblia calla, nosotros tenemos que callar. No podemos imaginar, ni divagar, ni que tuve un sueño, ni una revelación, ni que yo... Cuidado, mi hermano. Versículo 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Les pongo a los hermanos que están viendo... le pongo el mapa de una vez. Para los hermanos que están viendo la transmisión. Ahora, cuando el texto menciona que se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse, el significado de la raíz de este término es tajante, porque indica afilar como una navaja. Es usado con un sentido positivo en Hebreos 10:24. Este verbo también se utiliza en Hechos 17:6 y en 1 Corintios 13:5. Realmente tuvieron una gran discusión. Cuando Bernabé dice que se llevó a Marcos y se fueron para Chipre, ahora hay dos equipos misioneros. Versículo 40. Y Pablo, escogiendo a Silas, si se dan cuenta que no es coincidencia. Eso es, Dios permite esto para que, no importa que se separen ahorita, pero van a predicar el mensaje. Ustedes recuerdan cómo los apóstoles, los discípulos de nuestro Señor, estaban tan tranquilos en Jerusalén. ¿Se acuerdan?
Ya después, cuando pasó ya el Pentecostés y todo esto, estaban tan tranquilos. Y el Señor permitió ¿qué? Permitió la persecución sanguinaria a todos los cristianos. Ahí comenzaron a esparcirse, ¿para qué? Para ir predicando el Evangelio. Un acto soberano. Dios permite lo que tenga que permitir con tal de que se cumpla lo que se deba cumplir. Él es soberano. No es que nosotros declaramos, ni decretamos, ni nada de esas cosas, ¿no? Ahora, cuando el texto menciona que Pablo escogió a Silas, Pablo escogió a otro líder de la iglesia en Jerusalén. Y cuando menciona que encomendaron a la gracia del Señor, esto pudo haber involucrado una especie de servicio de oración, pues, para la dedicación. Recuerden, nuestro hermano Kevin en este momento está en Guatemala. Está en la misión Guatemala. Ustedes recordarán que se iba a ir por estos días para allá para llegar a una aldea en donde no ha llegado el Evangelio. Y asimismo nosotros nos reunimos, oramos, conversamos con él, mi hermano. Te ponemos en manos del Señor para que sea Él, pues, guiando tus pasos. Bueno, versículo 41. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Ahora, cuando dice el texto Cilicia, no está claro por qué se organizaron estas iglesias, pero posiblemente Pablo mismo lo haya hecho durante los años de silencio en Tarso. Cilicia era una provincia de la zona de la que Pablo era originario. Ahora, vamos mis hermanos, a los textos que corroboran todo lo que hemos leído hasta hoy. Por ejemplo, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Yo lo leo si quieren, mis hermanos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos, mi hermano David, ¿por qué esas iglesias de la prosperidad se llenan? Aquí el texto de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, lo corrobora. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería con palabras fingidas. Ahí tenemos pues a tu motivador de turno. Me reservo los nombres, ¿no? Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Pablo y Bernabé, mis hermanos queridos, contendieron con estos judíos, perdónenme la expresión, pervertidos. Gálatas capítulo 4, versículo del 8 al 11. Síganme. Ciertamente, en otro tiempo, mire lo que dice Pablo. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios. Es más, le pongo en pantalla la imagen para los hermanos que están viendo la transmisión. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Es que yo guardo el sábado, mi hermano. Yo guardo el sábado. Es que Dios descansó en el séptimo día. Pero es que se fue Dios. ¿Quién es su reposo, mi hermano Dani Acevedo? ¿Quién es su Shabbat, su reposo? Cristo Jesús. Él dijo: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. ¿Quién es nuestro Shabbat o nuestro reposo? El Señor Jesús. No es un día. Versículo 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo les dijo, pero así, la verdad. Les dio duro con la palabra. Porque ellos
creían que pues por las obras de la ley podían salvarse a sí mismos. Todavía hay gente que cree eso, mis hermanos queridos. No es que hay otro evangelio, sino que hay algunos que quieren pervertirlo. Gálatas 1:8 lo menciona. Nosotros no vamos a llegar por medio de la ley. Mi hermano David, ¿para qué sirve la ley? Bueno, voy a repetir, esto ya lo vimos la vez pasada, pero voy a repetir. La ley es un ayo o un espejo que nos muestra la condición depravada, caída, chueca, pecaminosa de nosotros, la raza humana, y de la imposibilidad de salvarnos a nosotros mismos. Y adicionalmente nos muestra la necesidad de un Salvador. La primera no te salva. No nos podemos parar frente al Rey justo y decir, yo guardé el sábado, tienes que salvarme. De cabeza al infierno nos vamos. De cabeza al infierno y sin escala. Pero el segundo, ese sí nos salva. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 16:31. Ustedes recuerdan, Pablo y Silas encarcelados. No precisamente estaban paseando en un hotel 5 estrellas como los, entre comillas, autoproclamados apóstoles de este tiempo, que van en un hotel 5 estrellas y no sufren, pero ni gripe creo que sufren. Se le habían escapado los presos al carcelero y solamente quedó Pablo y Silas. Acuérdense del terremoto que hubo, ¿no? En el contexto, eso es lo que pasó. Y el carcelero, porque la responsabilidad le iba a caer sobre su cabeza. Y él dice, lo ve a Pablo y Silas, dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahí viene el texto mal utilizado, un texto fuera de contexto que crea un pretexto. Cree en el Señor Jesucristo. Espera un ratito. ¿Acaso dijeron, cree en el Señor Jesucristo y circuncídate para ser salvo? ¿Acaso dice el texto así? Dice, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Y eso no es aplicable para todo el mundo. Eso fue una promesa específica para alguien específico en un tiempo específico bajo una circunstancia específica. Romanos 2:29. Sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, mis hermanos queridos, no en letra, cuya alabanza no es de los hombres, sino en Dios. Y si ustedes siguen leyendo más adelante, dice, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Cuando menciona el texto, lo vemos en el contexto, cuando dice que la letra mata, está hablando de la ley, no está hablando de que nosotros no debemos estudiar mucho las escrituras porque nos va a matar. Eso no dice. Cuidado. Romanos 4:3. Porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cuál es el requisito para ser salvo? Creer. ¿Quién va a creer? El cristiano. ¿Y qué tiene que pasar para que un miserable pecador pase de muerte a vida? El Espíritu Santo lo va a traer de muerte a vida. Y nos va a amalgamar, fusionar al cuerpo de Cristo. Juan 6:44 dijo el Señor, ninguno puede venir a mí, a menos que el Padre lo trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Lázaro no se levantó solo, sino que el Señor le dijo, Lázaro, sal fuera, levántate, sal fuera. No es que le dijo, Lázaro, sal, espérate, déjame tomar una mejor decisión. Ni tampoco le dijo a Pablo, ustedes recuerdan cuando Pablo iba camino a Damasco y cayó en tierra y quedó ciego porque vio el resplandor o parte de la gloria, o sea, la Shekinah, así que, ¿se acuerdan? Bueno. Y quedó ciego y todo eso. No es que le dijo el Señor, Pablo,
Ábreme tu corazón para ver si yo entro pues a salvarte. Espérate, Jesús, déjame pensarlo de una mejor manera. Déjame ver qué opciones tengo. No, eso no pasa. Mi hermano querido y mis amigos, para los que todavía no conocen al Señor, si usted está escogido para salvación, tarde o temprano el Señor lo va a traer de muerte a vida. Tarde o temprano. Ahí se va a cumplir: al que creyere y fuere bautizado. El mismo Espíritu lo va a llevar al bautizo. No es que el bautizo lo va a salvar a uno. Al que creyere. El bautismo es consecuencia de haber creído. Estamos en vivo todavía. Dios bendiga a Nora Casado, sino que se había caído la transmisión. Gálatas 5 del 10 al 12. Pablo hablando. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco? ¿Por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Habíamos leído en el original griego esa palabra muy fuerte que significa castrarse. Ustedes se quieren circuncidar, ojalá se castren de una vez para que dejen de perturbar. Pablo fue muy fuerte con ellos. Romanos 15:18 habíamos visto que lo que sale de la boca, porque lo que sale de la boca del corazón sale, y esto es lo que contamina al hombre. Ojo, no es que hoy me invitaron a comer en una cena navideña y yo le voy a oír. No voy a la cena navideña porque no creo en la Navidad. Mis hermanos queridos, por favor, madurez espiritual. Si nos invitan a una reunión, ya sea navideña o lo que sea, ¿qué es lo que nosotros como cristianos debemos hacer? Debemos predicar pues de Cristo. ¿Qué van a conmemorar? Van a conmemorar el nacimiento, la venida del Mesías, del Salvador del mundo, de su Salvador, de mi Señor, con quien voy a pasar con la eternidad. De Él vamos a predicar, de Él vamos a conmemorar. Nadie se va a reunir para cortarle la cabeza, porque se inventan unas historias, todo este movimiento religioso legalista, se inventan unas historias de que Nimrod, que le cortaba la cabeza y lo colgaba en los arbolitos de Navidad, que Tamuz, que el dios Tamuz. Mi hermano, ¿qué es más importante? A ver, ¿qué es importante? Saber cuándo nació, cuándo vino el Señor no digo reencarnado, digo encarnado. Es importante saber que Él vino o cuándo vino. ¿Qué es importante? Que vino. No, que no nació en 24. Todos sabemos que no vino el 24 de diciembre. Pero lo importante es que vino. Yo no le voy a oír a predicarle a las familias que están reunidas. Porque el mismo Espíritu Santo inquieta que vayamos y le llevemos palabra. El mismo Espíritu Santo. Veo muchos, y todavía les puedo decir, hermanos, preocupados, no voy a la playa, y pastores, no voy a la playa porque hay mujeres en bikini, entonces no vaya al centro comercial, sobre todo en verano. Aquí en Estados Unidos las muchachas van con todos sus shortcitos pequeños y va. El problema no está en el factor externo, el problema está en lo podrido que tenemos el corazón. Tenemos que arrepentirnos. Ahí está el problema. Si usted es débil, si usted no ha podido superar ese problema de morbosidad, en algunos casos pornografía, no lo sé, clávese de rodillas y pídale perdón al Señor y que lo ayude. El problema no es la Navidad, el problema es el corazón podrido y entenebrecido, que le buscan cualquier excusa con tal de no predicar ni testificar de un Cristo vivo y que viene por segunda vez. Por la novia, nosotros, su iglesia. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 27, era un texto también que ténganlo presente para que lo analicen después. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada. ¿Por causa de qué? Por causa de conciencia. Por causa de conciencia. Hay personas que se privan de comer porque es que no. Claro, o sea, si usted le va a predicar a una persona que ha venido teniendo problemas con el alcohol,
y lo invita a una cena para comer, cuando sea la hora final, después de que haya comido, no vaya, usted como cristiano, no vaya a pedir una copa de vino, pues. Porque sabe que el otro es débil. Porque viene saliendo de un problema del alcoholismo. Yo no estoy promoviendo que los cristianos debemos alcoholizarnos y emborracharnos. Podemos escoger comer chicharrón o tomarnos una copa de vino, en algunos casos por tema de salud. Acuérdense lo del Pablo le mencionó, toma un poco al joven Timoteo, toma un poco de vino por tus problemas estomacales. Claro, hay gente que abusa, ¿no? Y se va de largo. Así que mis hermanos queridos, si alguien tiene una pregunta o una adición al tema, mi hermano Dani Acevedo, ¿qué opina de ese concilio en donde se debatió fuertemente el tema de la aceptación y ya la unión o compañerismo entre judíos y gentiles? ¿Qué opina? Amén, pastor. Creo que es muy importante esto, lo que ocurrió en ese lugar. Era muy importante esta reunión porque eso era ya la base ya para poder unir, unir los judíos y los gentiles y hacerlos un solo pueblo, ¿no? Evitar ya quitar algunas costumbres que muchas veces estaba haciendo tropiezo a la palabra verdadera en lo cual el Espíritu Santo había dado a los cristianos. Amén. ¿Sí? Amén. Amén. Mi hermano Víctor Macei, ¿qué pasa si usted se encuentra con una persona que le dice que tenemos que regresar a las raíces hebreas? ¿Qué opina? Bienvenido. Saludos a todos. No, tenemos en la palabra con amor, todas las herramientas para mostrarle, en la medida que sea un verdadero hijo de Dios, podrá entender por qué puede vivir en libertad en Cristo. Todo eso que estamos estudiando hoy nos permitiría llevarle de nuevo, rescatarle de ese intento de cadenas que tienen. A mí me pone a pensar mucho esto, David, que en esa época, cuando está escrito esta tremenda palabra, los judíos que estaban promoviendo y tratando de reencadenar a la iglesia del Señor eran judíos de verdad, y digamos que inclusive entre comillas practicantes. Hoy es una cosa totalmente falsa, ¿sí? Con costumbres que se adquirieron hace de 1200 para acá o muy recientes, y ni siquiera son de ascendencia judía. Entonces hoy es todavía más artificial ese retorno a las raíces hebreas, y es un mero pretexto para sacarnos de la libertad en Cristo. Es una perversión. Gálatas 1:8 dice claramente que no es que haya otro evangelio. No es que... ¿Cuáles raíces hebreas, mis hermanos? ¿Cuáles raíces hebreas? Mi padre nació en Ecuador. Imagínense. Mi padre nació en Ecuador. ¿Cuáles raíces hebreas? Yo casi nazco en Venezuela, por cierto. Casi nazco en Venezuela. Pero que yo sepa, yo no he tenido abuelos judíos ni nada de esas cosas. Es absurdo. Y el tema es que cuando ustedes se encuentran con este tipo de personas y ustedes intentan predicarle y le citan los textos, cuando comienzan a tocarle los textos que son claves, por ejemplo, textos que están en el libro de Gálatas o en el libro de Romanos, que es el corazón del evangelio, mi hermano, olvídese, se ganó un enemigo en ese momento. Y entonces ahí tú le dices, pero disculpa, pero estamos citando las escrituras. ¿Dónde está el amor al prójimo? Por eso es que hay un dicho que menciona, eso es más falso que el amor al prójimo de los judaizantes. Es tremendo, es tremendo. Entonces cuando alguien menciona esto de que debemos regresar a las raíces hebreas, y mis hermanos, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pero el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Nada se le escapa a Dios. Nada, absolutamente nada. Eso fue ya combatido en el mismo concilio. Es más, el mismo Pablo
casi que le mete, bueno, permítame imaginar un poco, casi que le mete un cachetazo al apóstol Pedro. Por decirle, oye, pero tú siendo judío, o sea, ¿qué te pasa? Y vienes con, ni nuestros padres pudieron guardar la ley y tú vienes con este tipo de perversión a los gentiles. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Arrepiéntete. O sea, tenemos también que exhortarnos como hermanos cuando nos estamos equivocando. Por favor, ¿cuántas veces le digo a mi hermano Edgar, exhórtame cuando me estoy equivocando en algo? Albertito, y aquí a Pastor Dani Acevedo, exhórteme si me estoy equivocando en algo. Porque el tema de exhortación entre hermanos no deberíamos resentirnos. Eso tiene que servir para edificación como cuerpo de Cristo. David, no sé si quepa la comparación, este tipo de intento de que todo sea en hebreo, de que se desconozca nuestra lengua y el origen donde se escribió la palabra en el Nuevo Testamento, es el mismo error que cometió la misma iglesia romana, donde latinizó todo. Si mis abuelos cuentan que las misas eran en latín, y todo en latín, y el idioma sacro era el latín, y es el mismo error, el mismo espíritu. Es tremendo, pero Satanás siempre, Juan 8:44, recuerden, Juan 8, así como Dios tiene a sus hijos, que hemos sido adoptados como hijos de Dios, Juan 8:44 también menciona que Satanás tiene también sus hijos. Satanás también tiene sus hijos. Romanos 8:1. Para cualquiera que nos diga, no, pero es que usted, y poco más y hasta nos condenan. Romanos 8:1 dice que ya no hay ninguna condenación para nosotros los cristianos. Así que mis hermanos, perdón, que estaba un poquito mal de la garganta. Damos gracias al Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos para culminar con este maravilloso estudio. Bendito y amado Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que tú nos has brindado de poder compartir tu palabra. Hemos estado siguiendo esta serie de estudios, mencionando cada detalle, porque es importante ver cómo tú has tenido esos tesoros guardados, escondidos en esos 66 libros. Bueno, ahora en el libro de los Hechos. Estamos cada vez más aprendiendo, descubriendo nuevas cosas, detalles. Es maravilloso cómo el Espíritu Santo movió a todos estos hombres que sirvieron para el Evangelio. Gracias, Padre, porque tenemos mucho que aprender. No tenemos absolutamente nada de que gloriarnos. Si tenemos que gloriarnos, que sea por los méritos de nuestro Señor Jesucristo dado en la cruz. Qué lindo sacrificio que dio por nosotros. No hay absolutamente nada que nosotros hubiéramos podido hacer para nosotros salvarnos nosotros mismos. Solo Él en su sacrificio. Gracias, Padre, por eso. No tengo cómo agradecerte. No nos alcanzaría ni esta vida ni en todas las vidas que pudiera venir. No nos alcanzaría para agradecerte, Padre. Te damos gracias. Te doy gracias por mis hermanos que han estado en este estudio y te doy gracias por los que van a escuchar este estudio en diferido. Gracias, Padre, porque solo tú eres el que pones el querer como el hacer, como dice tu palabra. Acompáñanos, guíanos, quédate con nosotros. Te lo pedimos, te lo imploramos, ayúdanos a entender cada día más de tu palabra para poder compartir con los demás ese pan de vida. Yo no puedo agarrar el pan y tenerlo guardado, esconderlo, porque le cae moho, se pudre. Tengo que compartir el pan de vida, tengo que compartir con mis hermanos. Que ellos también se deleiten en ese banquete. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Gracias, Padre. Acompáñanos y quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén y amén. Mis hermanos queridos, gracias por este espacio, gracias por su tiempo. Nos vemos, si Dios lo permite, en una próxima transmisión. La persona que va a tomar la foto, vea, ahí va la fotito,
Listo, mis hermanos, nos vemos. Ahí va, espérense un ratito que faltaba mi hermana Merly. Ahí está. Listo, nos vemos. Bendiciones y nos vemos en una próxima transmisión. Bye.